Esta es su séptima esposa. 6 mujeres antes que ella. 6 funerales, cada uno a los 7 días de compartir su nombre. Cada uno sin explicación. Cada uno dejando al reino con menos piedad y más certeza. La certeza de que lo que vivía dentro de Héctor Vane no se detendría hasta haberlo tomado todo. Entró en el salón de selecciones esa mañana con la mandíbula apretada y la espalda recta, y con el agotamiento particular de un hombre que ha enterrado a suficientes personas como para dejar de creer en la esperanza, y creer solo en el deber. La última vez se dijo a sí mismo: elige a alguien, cierra la línea, dales un título y nada más, y llámalo piedad. No miró sus rostros. No tenía sentido mirar rostros. Estaba a mitad de la fila cuando la oyó. No en el aire, sino en su pecho. Una voz baja y segura que aterrizó en algún lugar más allá del sonido. Elígeme. Se detuvo. Sobreviviré a tu lecho. El mundo se detuvo. Él se giró. Una mujer enmascarada estaba al final de la fila. Quieta, sin actuar, simplemente presente. Como se siente una habitación cuando alguien que pertenece a ella finalmente entra. El calor lo golpeó entonces, agudo y vivo como la lluvia. Su cuerpo lo supo antes que su mente. ¿El ático? Algo en él susurró. Ese es el ático. Aún no lo entendía, pero se giró hacia el chambelán y dijo con una voz que no era del todo firme, a ella. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que ella le había estado hablando durante 6 años, cada noche, en una habitación que él creía embrujada, con una voz que él creía que era el duelo. Ella era real y había estado esperando este momento más tiempo del que él podía imaginar. Si esta historia ya te ha enganchado, sigue el canal ahora mismo, porque lo que sucede a continuación entre estos dos va a cambiar todo lo que creías saber sobre él. La diosa llevaba 80 años prisionera en el ático cuando el hombre subió por primera vez. Había dejado de contar los días alrededor del 4.º año. Dejó de gritar alrededor del 6.º. Lo que quedó después de que la rabia se desvaneciera fue algo más silencioso y duradero. Paciencia. La paciencia fría y precisa de un ser que no puede morir y no tiene nada que hacer más que escuchar. Había oído pasar generaciones por el palacio bajo sus pies, pasos y discusiones y anuncios de nacimientos, y el silencio particular que sigue a las muertes importantes. Había oído al Alfa Beric envejecer, volverse lento y finalmente detenerse. No sintió nada cuando él murió. Las personas que te hieren rara vez son lo suficientemente grandes como para soportar el peso de lo que sientes por ellas. Lo había entendido después de unas décadas de esperar que su furia significara algo. Su heredero, aparentemente, era diferente. Héctor Vane subió al ático por primera vez una noche de finales de otoño, 3 semanas después del funeral de su segunda esposa. Tenía 26 años. Abrió la puerta como lo hacen quienes no están seguros de querer entrar. Se quedó en la entrada, mirando el polvo, la ventana estrecha y la vieja mesa de comedor en el centro de la habitación. Y se sentó. Se llevó la cabeza a las manos. Se va a ir, pensó la diosa. Siempre se van. No se fue. No sé por qué sigo subiendo, le dijo a la habitación vacía. Su voz era áspera, cansada. La voz de un hombre que se había mantenido entero en público y finalmente había encontrado un lugar donde podía dejar de hacerlo. Solo necesitaba un lugar que no estuviera allá abajo. Ella estaba a unos pasos de él y no dijo nada. No tenía la intención de que le importara, pero su voz fue el primer sonido nuevo que había oído en años que no estuviera amortiguado por la piedra. Y algo en ella, un viejo instinto dormido, se aquietó y prestó atención. Volvió la noche siguiente y la siguiente. Lo estoy esperando, se dio cuenta en la 14.ª noche. El pensamiento no llegó con alegría, ni con alarma, sino con el peso particular de las cosas que son verdad antes de que tengas permiso para decirlas. La atadura que la retenía era específica. No podía salir del ático, no podía hacerse visible, pero podía afectar cosas pequeñas. La temperatura, el aroma, el peso del aire. Y después de décadas de presionar contra esos límites, había aprendido exactamente hasta dónde se extendían. Podía hacer que la mesa se sintiera cálida bajo sus manos.
Podía hacer que la habitación oliera a lluvia. Su lluvia, la firma atmosférica de lo que ella era, aguda, metálica y viva. Y con el tiempo aprendió que podía hablar, no con la garganta, sino más bien como una presión, una presencia en el aire que llevaba significado, que eludía el oído y aterrizaba en un lugar más profundo. No había planeado usarlo, y entonces él estaba a media frase sobre los territorios del este, y ella no pudo evitarlo. En realidad no quieren la tierra, dijo ella. Quieren que se les pregunte. Su copa cayó al suelo. Se puso de pie al instante, escudriñando las paredes, el techo, las sombras en cada rincón. Sus manos a medio cerrar a los costados. La postura de un hombre que decide si luchar o huir. ¿Quién está ahí? Sé inteligente, se dijo a sí misma. Quédate en silencio. Pero él parecía tan sorprendido y tan profundamente solo. Nadie peligroso, dijo ella. Un largo silencio. Lo observó sopesar las opciones. Locura, un fantasma, el duelo, y luego, con la obstinación deliberada de un hombre que ha estado solo demasiado tiempo como para rechazar incluso una compañía improbable, volvió a sentarse. Tú eres el calor, dijo, no como una pregunta. Sí. ¿Y el olor a lluvia? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 80 años. Mucho tiempo, dijo ella. ¿Eres un fantasma? No. Entonces, ¿qué eres? Alguien que te ha estado escuchando hablar sobre disputas fronterizas durante 2 semanas y finalmente no pudo resistirse a señalar que los territorios del este solo quieren sentirse importantes. Lentamente, a regañadientes, como un hombre que ha olvidado que sabe cómo hacerlo. Se rió, una risa pequeña, sorprendida, como si se le hubiera escapado antes de poder atraparla. Desató algo en ella que no sabía que estaba atado. No se lo dijo a nadie. Por supuesto que no. ¿Eres humana? Preguntó en la tercera semana. No exactamente. Eso cubre un amplio rango de posibilidades. ¿Importa? Una pausa. Él pudo oír la sonrisa en su voz. No verla, pero oírla como se oye cambiar un rostro. Sigues volviendo. Sí, incluso sin los detalles, incluso sin ellos. La habitación se volvió un poco más cálida. Ya había aprendido que la temperatura seguía su estado de ánimo. El calor significaba que estaba interesada. El frío, que se había retraído. Está complacida, pensó él. La he complacido. Se sintió absurdamente feliz por ello. Eres muy buena para no responder preguntas, dijo él, y tú eres muy bueno para hacerlas de todos modos. Las conversaciones se convirtieron en la arquitectura de sus noches. Terminaba con el consejo, comía solo, y luego, cuando el palacio se silenciaba, subía las escaleras. Ella siempre estaba allí, no visible, pero presente de una manera que él había aprendido a leer como el clima. Por la sensación del aire, por el calor en su piel, por el cambio en el carácter de la habitación que le decía que alguien estaba escuchando. Hablaban de todo, de las granjas del sur, que pagaban los mismos impuestos que las del norte, a pesar de 2 temporadas de suelo agotado, de los lobos territoriales, del bajo caudal del río. No estás siendo justo, dijo ella una noche sobre los impuestos. Estás siendo consistente, que no es lo mismo. Suenas como si hubieras gobernado antes. Una pausa un poco demasiado larga. Sueno como alguien que ha estado escuchando sobre gobierno durante mucho, mucho tiempo. Ella dijo que él lo dejó pasar. Estaba aprendiendo cuándo presionar y cuándo dejar los silencios en paz. Ella tenía límites, temas que eludía, preguntas que redirigía con la facilidad de alguien que posee más conocimiento del que puede compartir. Él los respetaba, no porque no quisiera saber, sino porque la conversación importaba más que la respuesta, porque sentarse en esa habitación y hablar con ella en la oscuridad era lo más parecido al descanso que había encontrado en años. A los 3 meses, trajo un segundo plato. Lo puso frente al suyo, sirvió 2 copas de vino, se sentó y comió mientras hablaba como si ella estuviera sentada frente a él. Como si fuera una cena entre amigos y no un hombre hablándole a un calor que no podía ver. Me has traído vino, dijo ella,
y algo en su voz cambió de una manera que él no había oído antes. Más suave, sorprendida, quizás como alguien que recibe una amabilidad que ya no esperaba. No tienes que beberlo. Ni siquiera sé si puedes. No puedo. Ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que pusiste un lugar para mí, como si fuera una persona, como si estuviera aquí. Estás aquí, dijo él simplemente. Un largo silencio. Sí, dijo ella en voz baja. Lo estoy. Algo se está resquebrajando, pensó ella. No pretendía que esto sucediera. Siguió trayendo 2 platos después de eso. Cada noche, sin ceremonia, sin comentarios, como si fuera la cosa más natural del mundo. El plan había sido claro. Cuando la atadura se debilitara, se enfrentaría al heredero Vane. Reclamaría la atadura de dominio, el vínculo soberano, el lazo de gobierno, el que se le prometió hace 5 generaciones. Se lo debían, lo tomaría, y se iría. El plan no contaba con un hombre que ponía un plato para alguien que no podía ver. El plan no contaba con que su voz se volviera relajada y desprotegida muy tarde en la noche, cuando el cansancio lo ablandaba, diciendo cosas que no le decía a nadie más. Su madre, que olía a jardín después de la lluvia, la forma en que se sintió el palacio cuando ella murió, y su padre se encerró en su estudio durante un mes y salió más duro que antes. Ella olía así, dijo una noche mirando al techo. No a ninguna flor en particular, solo a verde, a vida. Creo que eso es lo que más extraño. No su rostro ni su voz, sino la forma en que olía la habitación cuando ella estaba en ella. La diosa se paró a su lado y no dijo nada, porque la habitación olía a lluvia, su lluvia, y la comprensión la atravesó en silencio, sin piedad. Le había estado recordando a su madre muerta, y esa era parte de la razón por la que él seguía volviendo. Y ella no lo sabía. Y de alguna manera esto no hizo que sintiera menos por él. Hizo que sintiera más. Tú hueles así, dijo él como si leyera el silencio, como algo que crece. ¿Es extraño decirle eso a alguien que no puedes ver? No, dijo ella, es amable. Él se quedó en silencio y luego, muy suavemente, no sé qué eres, pero me alegro de que estés aquí. El calor se disparó antes de que pudiera controlarlo. Un florecimiento involuntario y completo de calor a través de la habitación. Sintió que él lo notaba. Lo vio mirar a su alrededor con algo casi como asombro, y ella lo contuvo, enterró la reacción. Cuidado, se dijo a sí misma. Pero la costa ya se estaba erosionando. Se había estado erosionando, una pequeña rendición diaria a la vez, desde la noche en que él se rió por primera vez. La tercera esposa murió en primavera. No subió al ático durante 4 noches. Cuando finalmente subió las escaleras, se sentó a la mesa, bajó la cabeza y se quedó así sin hablar. Su respiración era controlada. El control particular de un hombre que se impide desmoronarse por pura fuerza de voluntad. Estoy aquí, dijo ella. Lo sé, dijo él contra sus brazos. Es la única razón por la que subí. Quiero tocarlo. El pensamiento fue simple y devastador. Quiero abrazarlo y no puedo. Todo lo que podía hacer era mantener la habitación cálida. Y así lo hizo. Vertió cada fragmento de calor que tenía en la mesa bajo sus brazos, en el aire a su alrededor, hasta que el ático se sintió como el verano en medio de una fría noche de primavera. Se quedó dormido allí. Ella se paró sobre él y pensó. Se suponía que debía querer justicia. Se suponía que debía querer que su linaje respondiera por lo que me hicieron. Pero todo lo que quería era tomar su dolor y cargarlo por él. Eso es amor, comprendió. Y la comprensión no fue triunfante. Fue silenciosa, pesada y completa, como suele ser la verdad. No cayendo, sino caído, en tiempo pasado. Del tipo que no pide permiso y no se anuncia. Simplemente llega completamente formado y se sienta en el centro de tu pecho. Lo amaba. Él ni siquiera sabía su nombre. 3 esposas más en los años que siguieron. Una cuarta, luego una quinta, luego una sexta. Cada una muerta en una semana, cada una sin explicación. El reino dejó de contar con piedad y comenzó a contar con resignación.
La voz en el ático era lo único que mantenía a Héctor entero. Lo sabía como se sabe un hecho médico, con precisión y sin sentimentalismo. Sin ella se habría desmoronado. Ella lo mantenía cuerdo, discutía con él sobre política, desafiaba su razonamiento, se sentaba con él en silencio durante el duelo, cuando el lenguaje era imposible. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Y la noche antes de la séptima selección subió al ático. Esa noche no puso un segundo plato. No era una noche para fingir. Sé que probablemente no eres lo que creo que eres, dijo él. Sé que hay cosas sobre ti que has estado protegiendo durante 6 años. He respetado eso. No he presionado. El calor era constante, presente, atento. Pero mañana tengo que entrar en ese salón de nuevo y elegir a otra mujer para que muera. Su voz se quebró en la última palabra. Lo permitió. Estoy cansado, dijo. Estoy tan cansado de enterrarlas. Estoy cansado de elegir nombres para lápidas. La habitación estaba muy quieta. Si eres real, muéstrate. Nada. Lo va a decir, pensó ella. Podía sentirlo crecer en él, de la misma manera que sentía cómo se formaba el clima. Un cambio de presión, una respiración contenida antes de que el cielo finalmente se abra. Creo que me estoy enamorando de algo que no existe. Las palabras lo abandonaron y quedaron suspendidas en el aire como humo. Ella presionó sus manos contra la mesa y vertió calor a través de la madera porque no podía hablar. Porque si hablaba en ese momento, lo diría todo. Y él no estaba listo, y ella tampoco. Si eres real, su voz era apenas un susurro. Me ataría a ti voluntariamente. La atadura se estremeció. Ella empujó contra ella con todo, con cada hilo de tormenta, cielo y estación que aún le respondía. Y por primera vez en 80 años algo se dio. Una grieta, una fractura fina, suficiente para deslizarse a través de ella. Se paró en el pasillo, fuera de la puerta del ático, y lloró. No por la libertad, sino por el sonido de su voz que aún resonaba en su pecho. Me ataría a ti voluntariamente. La atadura la había mantenido como esencia, como calor, como una presencia sin forma. Libre de ella ahora, era simplemente ella misma de nuevo, sólida, visible, real. Miró sus manos en el pasillo oscuro, flexionó los dedos, sintió el frío suelo de piedra bajo sus pies. 80 años, y había olvidado lo que se sentía simplemente estar aquí. La máscara era necesaria. Había estado en sus sueños durante años, tan cerca que si la miraba sin máscara, algo en él podría superar la lógica y reconocerla. El ángulo de la mandíbula, la sensación de reconocimiento que él había llevado durante 4 años de sueños, antes de que ella tuviera la oportunidad de darle algo real a la luz del día. Quería que la eligiera como mujer antes de que tuviera que elegirla como todo lo demás. Encontró la máscara en los antiguos almacenes ceremoniales del palacio. De marfil, tallada con patrones de nubes, se paró al final de la fila, 20 mujeres. Héctor entró en el salón con la mandíbula apretada, recorriendo la fila sin mirar los rostros. Cuando pasó a su lado, ella lo alcanzó, no con la mano, sino con el hilo de poder que aún la conectaba a la atmósfera. Elígeme. Se detuvo. Sobreviviré a tu lecho. Él se quedó muy quieto. Algo cruzó su rostro. Confusión. Un reconocimiento que aún no tenía nombre. Un hombre tratando de alcanzar algo justo más allá de la memoria. Luego se giró hacia el chambelán. A ella. La sala contuvo la respiración. Ella dio un paso adelante. Por primera vez en 80 años, Héctor Vane y ella ocupaban el mismo espacio visible. Él no la conocía, pero su cuerpo sabía algo. Ella podía verlo en el surco confundido entre sus cejas, en la forma en que sus fosas nasales se dilataban, buscando la fuente del aroma a lluvia. El ático. Estaba buscando el ático. La máscara era lo único que se interponía entre el reconocimiento y el tiempo que aún necesitaban. El viaje en carruaje de regreso fue silencioso. Ella se sentó frente a él y no habló, no se movió nerviosamente, no intentó llenar el silencio. Simplemente se sentó.
Y el silencio entre ellos no era del tipo vacío. Estaba habitado, cálido. El ático, pensó Héctor, y no podía explicar por qué mirar a la mujer velada frente a él lo hacía sentir como se sentía en lo alto de esas escaleras. Es la misma sensación. ¿Cómo es posible que sea la misma sensación? Estableció las reglas rápidamente cuando llegaron, sin comidas compartidas, sin conversaciones innecesarias. Ella debía permanecer enmascarada, ningún intento de acercarse a él. Ella escuchó todo sin inmutarse. ¿Y tú? Dijo cuando él terminó. ¿Qué reglas le pones a tu propio corazón? Él la miró. Los límites son las reglas. Se fue. El camino se sintió más largo de lo que debería. Al final del pasillo, se detuvo sin saber por qué, y se quedó allí un momento antes de continuar. Esa noche fue al ático. Frío, vacío. El silencio habitado se había ido. No desvanecido, sino ausente de la manera en que una persona está ausente. La ausencia específica de alguien que ha estado en un lugar y ya no está. Y la ausencia era tan física que se quedó en la puerta y sintió vértigo. Ella se había ido. Pero la mujer en el ala este olía a lluvia. La sexta noche, después de la mesa para dos, ella estaba en el pequeño patio del jardín, sentada en el banco de piedra, bajo la glicina muerta. La luz de la luna caía sobre ella en pedazos, rota por las ramas desnudas de arriba. Lo oyó acercarse. No se giró. Él se sentó a su lado. El banco era lo suficientemente estrecho como para que sus brazos estuvieran cerca. No tocándose, pero cerca. No puedo dormir, dijo él. Rara vez duermo, dijo ella. Yo tampoco. Lo sé. Él la miró. Sigues diciendo cosas así, cosas que no deberías saber. Sigo sabiendo cosas que no me has dicho. Asintió ella. ¿Te asusta? Él lo consideró honestamente. No, dijo, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Debería, pero no. Ella se giró ligeramente hacia él. El movimiento los acercó. Él podía olerla. El aroma a lluvia, agudo, limpio y vivo. Y algo debajo, cálido como piedra calentada por el sol. Héctor, dijo ella. Sí. ¿Por qué vienes al ático? A él se le cortó la respiración. He estado en este palacio durante semanas, dijo ella con cuidado. Y sin embargo, reconoces algo en mí desde la primera mañana. Un aroma, una sensación. Él no dijo nada. ¿Qué hay en el ático?, preguntó ella. Él miró la glicina muerta. No lo sé, dijo. Algo, alguien, una presencia, un calor que no tiene fuente, una voz que nunca he oído del todo, pero que siempre he sentido. Hizo una pausa. He ido allí cada noche durante 6 años y le he hablado como un loco. Y es lo único en este palacio que me ha hecho sentir menos solo. El jardín estaba muy quieto. Y lo huelo en ti, dijo en voz baja. El mismo aroma, lluvia antes de una tormenta. Ella no lo negó. Se sentaron allí, cerca, a la luz de la luna, con todas las cosas no dichas entre ellos ocupando más espacio que sus cuerpos. Y entonces él extendió la mano hacia su máscara, lentamente, tan lentamente que ella podría haberlo detenido en cualquier momento. Su mano se levantó y se movió hacia el borde del marfil, donde se encontraba con su mandíbula, donde las nubes talladas terminaban y su piel comenzaba. Ella no lo detuvo. Se quedó muy quieta. La quietud de alguien que permite que suceda algo que ha deseado durante mucho tiempo. Sus dedos encontraron el borde de la máscara, el marfil liso, el calor de su piel debajo. Se detuvo, a centímetros de levantarla, a centímetros de ver su rostro. Sus alientos se mezclaron en el aire fresco de la noche. Podía sentir el calor de ella. Podía sentir algo entre ellos, una gravedad, una atracción, una fuerza que no tenía nada que ver con la decisión y todo que ver con algo más antiguo y profundo que cualquiera de los dos. Ninguno de los dos se movió. El momento se mantuvo, suspendido, tembloroso, lleno de todo lo que no estaban diciendo. Luego él retiró la mano lentamente, como si se alejara de algo magnético. Se recostó en el banco. Su respiración era irregular. Lo siento, dijo.
No lo sientas, dijo ella, y su voz tampoco era firme. Se sentaron allí durante otra hora sin hablar, sin tocarse, sin moverse. Y el anhelo en ese silencio fue lo más fuerte que él había oído jamás. Ella sobrevivió a las 7 noches. Las esposas anteriores habían muerto porque eran incorrectas. No indignas, no malditas ellas mismas, sino mecánicamente incorrectas. El pacto original requería que un heredero Vane eligiera a la celestial voluntariamente, libremente, sin coacción. 5 generaciones de hombres Vine se habían negado. Cada esposa que no era ella había sido un error que el universo seguía intentando corregir. Héctor la había elegido sin saber lo que era. Una elección libre, la primera en 5 generaciones. La cadena se rompió, no con un trueno, no con una ceremonia. Simplemente se detuvo, de la misma manera que un mecanismo se detiene cuando finalmente llega a su destino. Y el reino comenzó a respirar. Las cosechas se recuperaron, los lobos se calmaron, el río subió. Todo lo que había estado muriendo lentamente comenzó a vivir, en silencio y sin explicación. Héctor se dio cuenta. No le dijo nada a nadie, pero comenzó a pasar más tiempo cerca de su habitación de lo que cualquier interpretación razonable de sus propias reglas permitía. 3 visitas al Jardín del Este a la misma hora en que ella estaba allí. 7 minutos de pie fuera de la biblioteca, escuchándola pasar las páginas. «Detente», se dijo a sí mismo. Siguió volviendo. La anciana Marrón solicitó una audiencia. «Tu padre me dijo algo antes de morir», dijo ella, «sobre un antiguo acuerdo. Dijo que se había roto, que las consecuencias se habían redirigido». Hizo una pausa. «Que la redirección requería atar algo que no debería haber sido atado». La habitación estaba muy silenciosa. «Algo en el ático», dijo Héctor. Marrón lo miró fijamente. «Majestad, ¿sabe lo que es su esposa?» «No», dijo él. «Creo que debería averiguarlo. Y si aún no estás siguiendo el canal, esta es tu señal. Síguelo ahora para no perderte nunca lo que viene después». El estudio de su padre había estado sellado desde la noche en que murió. Héctor lo abrió ahora y pasó la primera hora simplemente de pie en la puerta, mirando una habitación en la que nunca se le había permitido entrar de niño. Olía a papel viejo, a ceniza fría y a decisiones que había heredado sin que se le preguntara. En la tercera hora, detrás de los libros de contabilidad y un sobre sellado, encontró un diario que se suponía que su padre nunca había guardado. El pacto fue hecho por el abuelo de mi abuelo. Una diosa de la tormenta y las estaciones acordó proteger la tierra. A cambio, la línea Vane honraría una atadura. El acuerdo fue firmado en fuego celestial. Estas cosas no se pueden deshacer. Ella no era lo que esperaba. Le dije que el pacto era nulo, que ningún hijo Vane se arrodillaría ante una mujer celestial. Estaba furiosa, en silencio, terriblemente, con la fuerza de todo lo que controlaba. La hice atar antes de que pudiera regresar a su reino. Hay una manera de atar a un celestial, el antiguo conocimiento. Requiere encadenar su esencia a un punto fijo, una habitación en el ático. No podía morir, no podía irse, solo podía esperar. El diario se quema con mi muerte. Dejo estas páginas solo porque algunas verdades necesitan ser presenciadas. Si alguna vez se libera, la entrada se detenía, 3 páginas en blanco. Había estado en el ático durante 80 años. Había sido el calor, la voz, la mujer que discutía sobre política fiscal y se reía de sus chistes y se sentaba con él durante 4 funerales y nunca pidió nada a cambio. La mujer que lo había escuchado hablar a una habitación vacía durante 2 semanas antes de que finalmente no pudiera resistirse a responder. La mujer que tranquilizaba su mente cuando nada más podía hacerlo, que hacía las pesadillas más silenciosas, que se había convertido, sin que ninguno de los dos lo nombrara, en la persona en la que pensaba primero cuando algo sucedía, bueno o terrible. Una diosa encarcelada por su padre, porque Varric era demasiado orgulloso para honrar un pacto que sus antepasados habían hecho. Se quedó en la puerta y sintió vértigo. Ella se había ido. Pero la mujer en el ala este olía a lluvia. Es la misma persona,
algo en él, concluyó, acostado en la oscuridad más tarde. La voz, la esposa, el sueño, el calor en esta habitación y el calor en ese carruaje. Es lo mismo. Aún no sabía qué hacer con eso, así que lo dejó a un lado con cuidado. En el fondo de su mente, de la misma manera que dejas algo frágil cuando aún no estás listo para mirarlo. Y ella había vuelto. Había elegido volver. Se había parado en un salón de selección y había elegido al hombre cuya familia había destruido su libertad porque no podía decirle que no. Él no fue a verla. Evitó el jardín del este, evitó su puerta, dejó de subir las escaleras del ático. Se sentó en su estudio y se ocupó de los asuntos del reino con la precisión mecánica de un hombre que había decidido reemplazar el sentimiento con la función. Ella era una diosa que había sido encarcelada por su padre, que había venido a su palacio con intenciones que no podía verificar por completo, cuyo calor era real y cuya presencia sanaba cosas y cuya voz en la oscuridad lo había mantenido cuerdo durante 6 años. Pero también un ser celestial con razones que no entendía del todo, de pie cerca de un hombre que ya había enterrado a 6 mujeres. La distancia era racional. La distancia era la única piedad que conocía. El reino no estuvo de acuerdo. Al segundo día, los campos del sur detuvieron su recuperación. No un retroceso dramático, solo una pausa, como si el suelo hubiera estado conteniendo la respiración y de repente se hubiera olvidado de exhalar. Al tercer día, la lluvia cesó. El cielo se volvió plano y gris. Al cuarto día, los lobos comenzaron a merodear de nuevo. Al quinto día, sus dolores de cabeza regresaron. Se sentó en su escritorio, se presionó los dedos contra las sienes y se negó a conectar estas cosas con una mujer que estaba evitando. El ático era lo peor. Fue allí la tercera noche por costumbre, por necesidad, y la mesa estaba helada. El silencio habitado se había ido. Ella no estaba allí. Estaba a 30 metros de distancia y no estaba allí. Y la ausencia era tan física que se quedó en la puerta durante mucho tiempo antes de poder obligarse a irse. Su secretario se dio cuenta al cuarto día. No se ve bien, Majestad. Estoy bien. ¿Debo enviar a buscar a la esposa? No. El secretario se fue con la expresión de un hombre que ha servido a alguien el tiempo suficiente para saber cuándo está mintiendo. Héctor se sentó allí y sintió el dolor de cabeza pulsar detrás de sus ojos y supo, con la claridad que solo llega cuando te has quedado sin formas de evitarlo, que estaba siendo un cobarde. No protegiéndose a sí mismo, sino castigándola a ella, castigándolos a ambos, porque el grito de su padre hacía más fácil mantener la sospecha que sentarse con la aterradora alternativa, que ella era exactamente lo que parecía ser, y él había estado enamorado de ella durante años y la distancia no era piedad, era cobardía, y ella estaba a 30 metros de distancia. Hizo las preguntas durante la semana siguiente, no todas a la vez. Ella fue a su puerta a la tercera hora de la mañana. Su hora, la hora que él creía secreta. Ella lo había sabido durante 6 años. Llamó antes de poder convencerse de no hacerlo. No llevaba la máscara. Había decidido en algún momento de los días posteriores a la mesa para dos que si iba a hacer esto, si iba a pararse frente a él y ofrecer la verdad, no lo haría desde detrás de un marfil tallado. Él merecía verla, a la verdadera ella. No la versión cuidadosamente manejada, no la máscara y la voz medida y el misterio deliberado. Ella. Su rostro era casi humano ahora. La forma se había estabilizado en las semanas desde que había dejado el ático, pero casi humano no era lo mismo que humano. Sus ojos todavía eran demasiado grises, el gris de un cielo justo antes de un relámpago, un color que no existía en los iris mortales. Su piel captaba la luz en ángulos que no eran del todo correctos, como si algo luminoso intentara abrirse paso desde abajo. La puerta se abrió. Héctor estaba allí, con el aspecto de un hombre que no había dormido en varios días, lo cual era cierto. Él la miró a la cara y ella observó cómo el reconocimiento se movía a través de él. No intelectual, no racional, sino el profundo reconocimiento a nivel corporal de un hombre que ve algo con lo que ha estado soñando durante años. Tú, dijo él. Su voz era apenas un sonido. Yo, dijo ella.
Él la miró fijamente. Ella observó cómo sus ojos recorrían su rostro, la mandíbula que casi había tocado en el jardín, la frente, los ojos grises que lo miraban ahora con todo lo que ella había estado ocultando. «Vine a contártelo todo», dijo. Se sentó frente a él y habló. Le contó sobre el pacto original, qué era, qué significaba, cuáles habían sido sus intenciones. No lo suavizó. Dijo claramente que había querido la atadura de dominio, que había querido permanecer por encima del alfa, gobernar a través de él, equilibrar el poder celestial y mortal a través de un vínculo que la mantenía soberana. «Querías el control», dijo él. «Sí, de un hombre que aún no había nacido. De mí. Sí». La palabra aterrizó de manera diferente a como ella esperaba, no como una herida. Se sintió como si alguien finalmente dijera algo verdadero en una habitación donde solo se habían dicho cosas cuidadosas. «Mi padre se negó porque entendió lo que eso significaba», dijo él. «Tu padre se negó porque quería que su hijo fuera soberano, y porque era orgulloso, y porque tenía miedo». Las tres cosas eran ciertas. Él se reclinó. La vela entre ellos se estaba consumiendo. «Algo cambió», dijo él. Ella bajó la vista hacia sus manos, las manos que habían vertido calor a través de una mesa durante 3 años. 80 años en un ático, dijo, escuchándote, viéndote crecer, viendo en lo que te convertiste, no en lo que el linaje de tu padre intentó hacer de ti, sino en lo que realmente eres. Hizo una pausa. «No te pareces en nada a lo que esperaba». «¿Qué esperabas?» «A su hijo. Orgullo y poder en el mismo puño cerrado alrededor de todo lo que importaba». Ella levantó la vista. «En cambio, encontré a un hombre que habla con habitaciones vacías porque está solo, que lee hasta altas horas de la noche porque el silencio le molesta, que establece reglas de distancia y luego pasa por puertas cerradas en la tercera hora de la mañana». Él se quedó muy quieto. «Dejé de querer la atadura de dominio hace mucho tiempo», dijo ella. «Lo que vine a decirte esta noche es esto. No vine al salón de selección para destruirte. Vine porque ya no podía verte sufrir desde fuera. Y porque en algún momento entre la primera conversación y la segunda, mi corazón simplemente se deslizó, como si hubiera encontrado la mano que había estado queriendo sostener todo el tiempo». Él guardó silencio por un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano sobre la mesa oscura. Su mano encontró la de ella. Ella se quedó muy quieta. Él sintió el mismo calor del ático, del carruaje, de cada sueño, subir por su palma y asentarse en algún lugar de su pecho. Fuera de la ventana, comenzó a llover. Ella fue a su cámara 3 noches después. Había pasado esos 3 días caminando por los jardines del palacio al amanecer, cuando el rocío aún estaba en la hierba y el reino estaba en silencio, sintiendo el clima como siempre lo había sentido, la presión en el aire, el peso particular de un cielo que decide si abrirse, de pie en él, despidiéndose de él, de la manera en que te despides de las cosas antes de haber decidido completamente irte. Se paró al borde de los jardines en la tercera mañana y sintió el viento cambiar bajo sus palmas, como había cambiado durante siglos. El viejo instinto, la orden profunda, y pensó, esto es a lo que estaría renunciando. No solo al poder, a esto, a la sensación de que el cielo conoce mi nombre. Y luego pensó en el ático, en una mesa y 2 platos, y un hombre que se había sentado frente a alguien que no podía ver, y le había hablado como si fuera lo más real de la habitación. Entró. «El Consejo Celestial vino a verme hoy. Me ofrecieron mi trono, poder total, divinidad total, la atadura de dominio impuesta». Héctor dejó lo que estaba leyendo. La observó con atención. «¿Qué dijiste?» «Nada todavía. Vine aquí primero». «Deberías saber», dijo él, «que si tomas la atadura de dominio, lucharé contra ella. Sea cual sea la obediencia que cree el vínculo, pasaré cada momento de vigilia empujando en su contra. No es una amenaza, es quien soy». «Lo sé», dijo ella. «Siempre lo había sabido. Y si tomas la atadura igualitaria, la que te cuesta todo, no te pediré que lo hagas.
Necesito que lo hagas por ti misma si lo haces, no por mí. Ella lo miró, a este hombre que incluso ahora le decía que no le pediría que se sacrificara por él. ¿Y si te dijera que quiero una vida? Dijo ella. Una vida real, estaciones, edad, las cosas que hacen que la existencia sea preciosa porque terminan. Y si un trono hecho de inmortalidad se siente, después de 80 años de ver a los mortales amarse a través de paredes cerradas, como el tipo de riqueza más pobre posible, él se puso de pie. Entonces diría que eso es lo primero que me has dicho que suena completamente a verdad. Tengo reglas, comenzó él, que rompes constantemente. Pasas por mi puerta en la tercera hora de la mañana. Una vez, 7 veces, las conté. Él se quedó en silencio. Ella entró completamente en la habitación. Él caminó hacia ella. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para que el calor fuera casi doloroso, como algo mantenido separado durante mucho tiempo y finalmente permitido encontrarse, se detuvo. Elijo la atadura igualitaria, dijo él. Ella negó con la cabeza. Eso me corresponde a mí elegirlo. Entonces te estoy diciendo lo que quiero. Quiero igualdad. No quiero influencia sobre una diosa. Quiero una mujer que eligió descender de la divinidad porque el costo valía la pena. Quiero a alguien que no pueda controlar y que no me controle a mí. Eso es lo único que he querido siempre. Sus ojos eran del gris del cielo, justo antes de que todo se abra. Pensó en el viento bajo sus palmas esa mañana. Pensó en el cielo conociendo su nombre. Pensó en cómo él puso un plato para alguien que no podía ver. Renuncio a la atadura de dominio, dijo en voz baja. Elijo la atadura igualitaria. La respuesta fue inmediata, no violenta. Como llega una tormenta, no con un solo golpe, sino con un cambio en todo. Temperatura, presión, el olor del aire. El calor entre ellos se intensificó. El vínculo comenzó, no como una cadena, sino como una puerta que se abre. Detrás de ella, todo el peso acumulado de lo que debería haber sido durante 5 generaciones, esperando este momento exacto para ser permitido pasar. Las manos de Héctor encontraron su rostro, con cuidado, de la manera en que sostienes algo que has esperado mucho tiempo para sostener y aún temes que pueda desaparecer. Ella estaba temblando. El poder estaba cambiando. El dominio de la tormenta, el sentido del clima, la inmortalidad, todo ello aflojando su agarre. Él presionó su frente contra la de ella. Puedo sentirlo, pensó ella. Cada parte de lo que era, liberándose. Como soltar algo que he llevado tanto tiempo que olvidé cómo se sentían mis manos sin él. ¿Es doloroso?, preguntó él. No, dijo ella. Se siente como soltar algo muy pesado que has estado cargando durante mucho, mucho tiempo. Él se echó un poco hacia atrás, lo suficiente para mirarla. Cuando digo que te necesito, dijo, su voz despojada de cada capa que usualmente mantenía en su lugar. No quiero decir arréglame. Quiero decir sé la que me dice que no tengo que mantenerme fuerte. Abrázame en silencio cuando mis palabras se atascan. Pregúntame cómo estoy y quédate de verdad para la respuesta. No es debilidad necesitar a alguien cuando el respeto es mutuo. Dijo, te estoy dejando ver la parte más blanda de mí, no para que la salves, sino para confiar en que la sostendrás con delicadeza. Ella lo miró y pensó, renuncié al cielo por esto, por él, y no se siente como una pérdida, se siente como una llegada. Si te atas a mí y te arrepientes en 50 años, dijo él. Ella se echó hacia atrás. Solo tendré 50 años, dijo. Las palabras aterrizaron con todo el peso de la mortalidad elegida. Él las escuchó como debían ser escuchadas, no como una tragedia, sino como una decisión. Ella estaba eligiendo el límite, eligiendo lo que termina. Su mandíbula se tensó. Entonces será mejor que no los desperdiciemos. Le besó la frente, no la boca, la frente, con la delicadeza de un hombre que entiende que algunos momentos son demasiado sagrados para la urgencia, que la respuesta correcta a algo precioso no es correr hacia ello, sino sostenerlo quieto y dejar que sea real. Afuera, el cielo se partió una vez,
una sola y larga línea de relámpago, y luego la lluvia se intensificó, y luego lentamente comenzó a calmarse. Su brillo se desvaneció. Cuando abrió los ojos, eran simplemente grises, grises humanos. Ella tembló. Él la acercó porque estaba de pie frente a él sin la armadura de la divinidad por primera vez en siglos, y lo correcto era no dejarla sola. Sus brazos eran cálidos. Por primera vez en mi existencia, pensó ella, esto es suficiente, esto es más que suficiente, esto es todo. Se sentaron juntos junto a la ventana y vieron cómo la lluvia amainaba y aparecían las primeras estrellas. Su pulgar trazaba círculos en el dorso de la mano de ella. Lento, sin prisa, el gesto de un hombre que no tiene otro lugar a donde ir. Te amo, dijo simplemente, sin adornos, de la manera en que decía la mayoría de las cosas cuando las decía en serio, directamente, sin disfrazarlas. Te amo, dijo ella. Te he amado desde la noche en que me trajiste un vino que no podía beber y pusiste un plato para alguien que no podías ver y lo trataste como la cosa más natural del mundo. Presionó sus labios en su cabello. Encendió una sola vela. Luego se sentaron juntos en la penumbra y no hablaron. De la manera en que la gente se sienta cuando no queda nada por explicar y todo por sentir. Encontrándola en la oscuridad de la misma manera que ella siempre lo había encontrado a él. A través de los años del ático, por el tacto, por el calor, por la voz. Ella apagó la última vela. Él podía oír su respiración, rápida, irregular. Está nerviosa, pensó. Esta mujer que controló tormentas durante siglos está nerviosa. La comprensión fue a la vez tierna y demoledora. Levantó las manos lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder. Cuando no lo hizo, su palma se posó en sus hombros y simplemente la sostuvo, sus pulgares trazando pequeños círculos contra su piel, hasta que sintió que la tensión se aliviaba por grados. De la manera en que el calor actúa sobre el frío, gradualmente, luego por completo. Es cálida, pensó. Imposiblemente, abrumadoramente cálida. Él había estado frío durante años. No en temperatura, sino de la manera específica en que un hombre se enfría cuando ha enterrado a suficientes personas como para que el calor comience a sentirse como una carga. Ella era lo opuesto a eso. Era la cosa contra la que se había estado protegiendo sin saber que tenía un nombre. Sus manos encontraron su camisa. Sus dedos tropezaron con los botones, torpes de una manera que lo desarmó por completo porque ella había comandado tormentas durante siglos. Y aquí estaba, torpe, porque quería esto y no sabía cómo sostener el deseo de algo tan grande. Yo tampoco, pensó, yo tampoco. Cuando la palma de ella se presionó sobre su corazón, se quedó quieta. Puede sentirlo, se dio cuenta él, lo rápido que late. 6 años de cuidadosa compostura y mi corazón delatándome por completo en la oscuridad. Él tomó su mano, levantó sus dedos hasta su boca, los besó lentamente, uno por uno, deliberado, sin prisa, cada uno una pequeña declaración. Le ahuecó el rostro con ambas palmas y trazó sus pómulos, su mandíbula, la suave línea de su labio inferior. Había pasado 6 años queriendo saber cómo era ella. Ahora la estaba aprendiendo de la única manera que la oscuridad permitía, y era suficiente, más que suficiente. Ella guió su mano hacia abajo, presionando suavemente su palma contra su clavícula, justo encima de su corazón. Un regalo. Ki, le estaba diciendo, empieza aquí. Confío en ti con esto. Él se quedó completamente quieto. Luego dejó que sus dedos se movieran. Cuando escuchó el pequeño sonido que ella hizo, sorpresa no solicitada y uno en un solo aliento, algo en su pecho se deshizo por completo. Se había dicho a sí mismo que sabía cómo ser medido al respecto. No lo sabía. Nunca había sido menos medido en su vida, y era la mejor sensación que había tenido jamás. La acercó y dijo en voz baja, «Voy a besarte ahora». Le dio un momento. Luego la besó. Había tenido la intención de ser cuidadoso. Fue cuidadoso durante aproximadamente 4 segundos antes de que los 6 años se derrumbaran por completo. Cada distancia cuidadosa que había mantenido,
cada regla que había hecho, cada noche que había hablado con el calor y fingido que eso era suficiente. Y la besó como había querido, durante más tiempo del que se había admitido a sí mismo. Sus manos se aferraron a sus hombros. Ella se acercó a él sin decidirlo, y cuando sus cuerpos se encontraron por completo en la oscuridad, ambos se quedaron quietos, solo respirando, solo presentes, porque el momento era demasiado grande para apresurarlo. El beso se profundizó, la hizo retroceder por la habitación. Cuando llegaron a la cama, la acostó con cuidado, un cuidado deliberado y reverente, porque ella acababa de renunciar a siglos de divinidad, y él no iba a tratar eso como algo menos que lo más significativo que alguien hubiera hecho en su presencia. «Quédate», susurró ella. «No voy a ninguna parte», dijo él. «Te dije que te elijo a diario». Se unieron lentamente. Sintió el momento en que ella se tensó, una respiración contenida, un ligero temblor, y él se quedó completamente quieto. «Respira», dijo. «Solo respira para mí». Ella respiró. Algo se liberó. Y entonces solo estaba la oscuridad y su calor y el profundo silencio particular de dos personas que han pasado mucho tiempo en lados opuestos de un muro y finalmente están en la misma habitación. «Eres tan cálida», dijo él. Las palabras salieron despojadas de todo lo que usualmente mantenía a su alrededor. Solo la verdad, sin protección. «Solía estar hecha de tormentas», dijo ella. Él apretó sus brazos a su alrededor. «Lo sé. Sé exactamente a lo que renunciaste. No desperdiciaré ni un solo día de ello». «Sé que no lo harás», dijo ella simplemente. Y lo decía en serio. Eso era lo que tenía él. Ella siempre lo había sabido. Después yacieron quietos en la oscuridad, su cabeza contra su pecho, su brazo alrededor de ella. Ninguno habló. Él no estaba actuando el silencio. Simplemente estaba en él, de la manera en que estás en una habitación después de que ha pasado una tormenta y aún no estás listo para abrir las ventanas porque la quietud es demasiado rara y demasiado completa. Su respiración se estabilizó. El rápido aleteo de su pulso contra sus costillas se ralentizó hasta convertirse en algo uniforme. «Cierto. Mía», pensó él, «mía». Ella se durmió de la misma manera que le había hecho compañía mientras él dormía en el ático. Y ahora la posición se había invertido, y ella era la que confiaba en que la habitación la sostuviera, y él era la habitación. Levantó su mano, besó sus nudillos lentamente, uno por uno. «Gracias», dijo en voz baja, «por esta noche, por todas las noches que hicieron posible esta noche, por 6 años de hablar con un hombre que ni siquiera sabía tu nombre». Afuera comenzó a llover, suave, sin drama, sin que nadie la comandara. Solo el clima haciendo lo que hace el clima. Para esto fue todo, pensó. No la ceremonia, no las declaraciones, solo esto. Una persona respirando constantemente contra tu pecho mientras cae la lluvia y no tienes otro lugar a donde ir y ninguna parte de ti quiere estar en otro lugar. De esto me la estaba protegiendo. Fui un idiota. La acercó más y cerró los ojos. En los meses que siguieron, Héctor hizo quitar el retrato de su padre del rellano. No con ira. Ya se le había acabado la ira por Berek para entonces, pero el retrato pertenecía a una historia que ya no estaban contando, y pensó que la pared podría albergar algo mejor. El bosque del este se recuperó. El árbol antiguo en su borde echó hojas nuevas la mañana después de que el vínculo se sellara. Pequeñas, pálidas, inconfundibles. Los ancianos renunciaron en la primavera. Maron le dijo que había tenido miedo durante 30 años y que se alegraba de haber terminado con eso. Luego miró a la mujer que estaba a su lado y dijo simplemente, «Gracias». La mujer a su lado asintió una vez. «Gracias por decirle que mirara». Su nombre era Laika. Se lo dio sin rodeos en las semanas posteriores al vínculo, de la manera en que daba la mayoría de las cosas, sin ceremonia, con todo su peso. Laika, que caminaba descalza por los jardines del palacio en verano, porque le gustaba la sensación del suelo bajo sus pies, que era algo que no había tenido en 80 años. Que discutía con su consejo sobre política comercial,
con la misma franqueza que había usado en el ático cuando le dijo que estaba siendo consistente, pero no justo, que se reía con facilidad y no se molestaba en ocultarlo, y cuya risa, pensó Héctor, era uno de los mejores sonidos que el palacio había albergado jamás. Conservaba pequeños rastros de lo que había sido. No poder, sino conciencia. Sabía cuándo iba a llover, cuándo cambiaría el viento, el tipo de conocimiento que proviene de haber estado hecha de algo y nunca olvidarlo por completo. A veces, en las mañanas después de una fuerte lluvia, se paraba en el jardín con el rostro hacia arriba y los ojos cerrados, y Héctor la observaba desde la ventana y entendía que no estaba de luto. Solo estaba escuchando, de la manera en que escuchas un idioma que una vez hablaste y ahora solo recuerdas. Nunca interrumpió esas mañanas. Le llevaba té después. En la primera primavera ella fue a su estudio y se paró en la puerta con una expresión que él no había visto antes, completamente abierta de una manera que usualmente no lo estaba, como si algo la hubiera sorprendido desde adentro. Él dejó los documentos de inmediato. «Habrá un niño», dijo ella. Él guardó silencio por un momento, asimilándolo. «¿Cuándo?» «Finales del verano». Él se levantó y cruzó la habitación. Ella lo observó venir con la quietud de alguien que ha aprendido lentamente que las cosas buenas no siempre desaparecen antes de que las alcances. Él le puso las manos en la cara. Ella se apoyó en ellas, cerrando los ojos. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «No, bueno, para ser más honesta, un poco». «Bien, yo también». Presionó su frente contra la de ella. El mismo gesto que el día en que se formó el vínculo, la misma quietud. «Tendremos miedo juntos. Ya somos buenos en eso». Ella se rió y él lo sintió contra sus palmas, cálido y real. El niño llegó a finales del verano. Un niño con ojos del gris del cielo antes de la lluvia, cabello del dorado pálido de la hora antes del amanecer. Cuando lloró, con considerable confianza como si se anunciara a un reino que más le valía prestar atención, el aire de la habitación olió brevemente a relámpago. No un dios, no del todo mortal, algo nuevo. Se calmó cuando Leica lo sostuvo. La miró con la confianza absoluta y sin complicaciones de algo recién llegado al mundo, creyendo todavía que todo lo que necesitaba estaba justo aquí. Ella lo miró. Renunció a mucho para estar de pie en esta habitación, pensó Héctor, observando su rostro. Poder, divinidad, la inmortalidad que habría hecho imposible este momento humano específico. Este momento agotado, abrumado, aterrorizado, radiante. Le había preguntado más de una vez si se arrepentía. Ella siempre decía lo mismo. «Pregúntame de nuevo en 100 años. Solo tendré 100 años». Y de alguna manera, ella siempre lo hacía sonar como abundancia, como si el límite no fuera una pérdida, sino un marco. Y el marco era lo que hacía que la imagen valiera la pena ser mirada. Se sentó a su lado. El niño los miró a ambos con ojos nuevos, haciendo inventario del mundo. Afuera, en la profunda quietud de finales del verano, el reino respiraba. Los campos estaban llenos, los lobos corrían en fácil compañía. El río mantenía su nivel adecuado, y el cielo era del azul claro y lavado que solo llega después de que una tormenta ha pasado por completo. El azul particular que significa que algo ha terminado y algo más acaba de comenzar. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, sigue el canal ahora. Hay más historias exactamente como esta esperándote.